Calidad ambiental. Entendiendo la calidad ambiental como el conjunto de características, es decir, ambientales, sociales, culturales y económicas, que califican el estado, disponibilidad y acceso a componentes de la naturaleza y la presencia de posibles alteraciones en el ambiente que estén afectando sus derechos o puedan alterar sus condiciones y lo de la población de una determinada zona o región. Calidad ambiental como deber del Estado y de la sociedad. El deber del Estado y la sociedad es garantizar el derecho que tiene toda persona y ser viviente a disfrutar de un ambiente sano y agradable en el desarrollo y ejercicio de sus actividades. El control de la calidad ambiental es de necesidad y utilidad pública e interés social. La Secretaría Nacional y las Secretarías Departamentales del Medio Ambiente promoverán y ejecutarán acciones para hacer cumplir con los objetivos del control de la calidad ambiental. Objetivos del control de la calidad ambiental. Son objetivos del control de la calidad ambiental: 1. Preservar, conservar, mejorar y restaurar el medio ambiente y los recursos naturales a fin de elevar la calidad de vida de la población. 2. Normar y regular la utilización del medio ambiente y los recursos naturales en beneficio de la sociedad en su conjunto. Como tercer objetivo del control de la calidad ambiental es prevenir, controlar, restringir y evitar actividades que conlleven efectos nocivos o peligrosos para la salud y o deterioren el medio ambiente y los recursos naturales. Cuarto objetivo del control de la calidad ambiental que tienen las secretarías nacionales y departamentales es normar y orientar las actividades del Estado y la sociedad en lo referente a la protección del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a objeto de garantizar la satisfacción de las necesidades de la presente y futuras generaciones. Bueno, ahora veremos los problemas de calidad ambiental en Bolivia. Los problemas ambientales surgen por la generación de impactos que causan una divergencia entre los costos privados y sociales de producción. En este caso, la producción de bienes está por encima del óptimo social, mientras los precios de los bienes por debajo del mismo. Esto indica la presencia de externalidades negativas que en muchos casos tienen características de bienes públicos, por ejemplo la contaminación atmosférica urbana. La magnitud de la externalidad causada por la contaminación depende de las funciones de utilidad o producción de los individuos o firmas afectadas. Desde el punto de vista económico, primero interesa analizar las posibles variables que afectan o que podrían afectar a las externalidades y en lo posible determinar una magnitud aproximada de sus efectos. Después, analizar posibles opciones de política pública guiadas por criterios mínimos de salubridad, condiciones mínimas de seguridad, criterio de costo, efectividad o análisis de costo y beneficio. La preocupación sobre la problemática ambiental en Bolivia es relativamente nueva. Se dio la problemática ambiental a partir de la década de 1990, a partir del surgimiento del interés sobre el tema en foros internacionales y la participación de Bolivia en esto. En consecuencia, el país no cuenta con una sistematización de la generación de información que permite evaluar la magnitud de las externalidades ambientales y solo muy recientemente se han constituido redes de monitoreo ambiental
que permitirán una cuantificación exacta de los contaminantes o residuos más importantes a un nivel urbano. Tampoco existen estudios empíricos acerca de los efectos de estos contaminantes sobre la salud, productividad y bienestar. Antes de entrar al tema del sector agropecuario y forestal, veremos un poco sobre lo que es el monitoreo ambiental. Bueno, ¿qué dice la ley con respecto al monitoreo ambiental? La definición, según la ley 1333, es: monitoreo ambiental es el sistema de seguimiento continuo de la calidad ambiental a través de la observación, medidas y evaluaciones de una o más condiciones ambientales con propósitos definidos. Ahora podemos continuar con el sector agropecuario y forestal, el cual nos dice que los impactos ambientales que generan las actividades agrícolas se pueden dividir en impactos sobre la calidad ambiental y sobre los recursos naturales. Mientras los primeros se refieren a actividades que usan o generan productos contaminantes, los segundos tienen que ver con la utilización de los recursos tierra y agua. Continuamos con el sector agropecuario y forestal. Los impactos sobre la calidad del medio ambiente que genera la agricultura incluyen el uso de agentes químicos que mejoran la productividad y que tienen asociados importantes efectos sobre la salud, y la generación de gases tóxicos y de efecto invernadero a causa de los chaqueos. Estos últimos causan la degradación y la deforestación. Cabe mencionar que el uso de químicos para el control de plagas no tiene un buen control. El consumo de fertilizantes es aún muy bajo en Bolivia. En cuanto al sector forestal, este cuenta con 53 millones de hectáreas de bosque, de los cuales 41.2 están bajo la categoría de tierras de producción forestal permanente. Esto significa que un 50% del territorio nacional está cubierto por algún tipo de bosque. Por otro lado, el sector genera alrededor de 122 millones de dólares al año, los cuales pueden multiplicarse fácilmente si se toma en cuenta que de 33,5 millones de hectáreas de bosques productivos, solo 8.4 millones son aprovechados de manera regulada y sostenible. El potencial de los bosques no está siendo aprovechado de manera adecuada y por tanto es necesario encaminar acciones para alcanzar un desarrollo forestal sostenible y renovable. En este sentido, cabe destacar que la riqueza forestal que tiene Bolivia es tan grande y con un manejo adecuado puede convertirse en la segunda fuente de ingresos después del gas. Ahora veremos los problemas en lo que es el sector minero. Durante la década del 1990, la minería mediana representó el 57% de la producción total de minerales en el país y la pequeña minería el 43%. Los principales minerales que se extraen son zinc, oro, plata, estaño, plomo y ulexita, que es una sal compuesta. La mayor parte de la producción de estaño y la totalidad de ulexita se concentra en la minería chica. Siguiendo estudios anteriores, a continuación se presentan los impactos ambientales de la minería mediana y pequeña por separado, dadas sus diferentes características tecnológicas y sociales. La minería mediana. La minería mediana está actualmente constituida por 11 empresas mineras, las cuales son Inti Raymi,
Comsur y otras 9 empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Mineros Medianos. De estas 11 empresas, solamente Inti Raymi y Comsur utilizan tecnología de punta. Es por eso que solo se las menciona a estas dos y a las otras 9 empresas solo se las menciona. La que, sumada al uso de instrumentos de gestión ambiental modernos, utilizan la norma ISO 9000 y la norma ISO 14000. La norma ISO 9000 es una norma que va encaminada por la calidad y la ISO 14000 va encaminada a la gestión ambiental. Estas hacen que dos empresas puedan cumplir con normas ambientales incluso más estrictas a las bolivianas. Las externalidades ambientales que causa la minería mediana se deben a la generación de distintos contaminantes durante los procesos de extracción y concentración. Las colas que se generan y su inadecuada acumulación son sin duda el problema ambiental más serio, principalmente en las empresas distintas a Inti Raymi y Comsur. Por otro lado, existen problemas ambientales ligados a procesos de cierres de minas, mantenimiento deficiente de estanques y competencia con otros sectores productivos por recursos escasos de agua. Por ejemplo, las viejas operaciones paralizadas de Catavi en San José, Colquechaca y Bolsa Negra, entre otras, dejaron socavones como pasivos ambientales, desmontes y relaves con contenidos abundantes de sulfuros y la consiguiente generación de aguas ácidas con contenidos de metales pesados que desembocan en los ríos aledaños a las locaciones de estas minas. Por ejemplo, los ríos Siglo XX, Potosí, Telemayo y el de San José. El problema de la acumulación de colas es aún más delicado en las minas que fueron propiedad del Estado, por ejemplo Comibol, y cuyas responsabilidades son difíciles de establecer. Ahora veremos la minería pequeña. Todos los estudios que han analizado el impacto ambiental de la minería pequeña en Bolivia han considerado dos subgrupos, la minería tradicional y la aurífera. El primer grupo se dedica a la explotación de minerales de zinc, plomo, plata, estaño y antimonio, y el segundo a la explotación específicamente de oro. Las diferentes características de los yacimientos explotados y los métodos de extracción utilizados determinan el distinto impacto ambiental de cada uno de estos grupos. Por ejemplo, la extracción del oro incluye el uso del mercurio, cuyo uso y efectos son distintos a los de otros reactivos utilizados para la extracción de otros minerales. Minería tradicional. En términos ambientales, la minería pequeña tradicional boliviana es informal o cooperativa. Ha sido definida como una minería sumamente sucia, apenas viable, incluso cuando los costos ambientales no están incluidos en los costos totales de estas operaciones. El marco en el que se desenvuelve la minería cooperativizada, ausencia de fuentes de financiamiento, costos de producción no competitivos, insuficientes niveles de inversión y reinversión, empobrecimiento de las leyes del mineral y tecnología de operación obsoleta inciden directamente en los impactos ambientales que se produce. Por ejemplo, el hecho que los costos de operación no incluyan, en la gran mayoría de las veces, los costos ambientales ocasiona el vertido de las colas directamente a los ríos, incluso sin la consideración de construcción de diques. Adicionalmente, muchas de las operaciones de las cooperativas que se
realizan en el altiplano involucran la explotación de desmontes abandonados bajo condiciones de trabajo muy riesgosas debido a la continua exposición a contaminantes como ser de drenajes ácidos y a la falta de cumplimiento de normas básicas de seguridad laboral. Se puede observar ahí en las imágenes como las personas que están trabajando ahí no tienen la suficiente equipo de protección personal como para trabajar en un espacio así, cerrado. En Bolivia solamente se ha realizado un estudio que trata de valorizar monetariamente los efectos de la minería tradicional sobre la salud, mortalidad prematura y morbilidad. Al evaluar mediante un análisis costo-beneficio la construcción del dique de Cola San Antonio en Potosí, encuentra que la viabilidad de dicho dique se justifica en gran medida por los beneficios que se obtienen por disminuciones en la tasa de mortalidad. Los beneficios estimados por la construcción del dique, tomando en cuenta la disminución de externalidades negativas, alcanzan los 28,4 millones de dólares al año versus los costos de construcción, operación y cierre del dique, que son 8 millones de dólares al año. Del total de beneficios, el 81% corresponde a disminuciones en la tasa de mortalidad. Minería aurífera. Las operaciones mineras de oro se realizan en tres tipos de yacimientos: aluviales, aluviones terciarios y aluviones primarios, ubicados en las laderas orientales de la Cordillera Real y en vastas zonas de los ríos amazónicos que se encuentra al noreste del país. De acuerdo al tipo de yacimientos que se trate, los impactos ambientales son diferentes. Por ejemplo, veamos cómo es en la explotación aurífera aluvial. Se caracterizan por el movimiento de grandes cantidades de material en depósitos que ocupan áreas apreciables. Las externalidades ambientales resultantes incluyen la destrucción de playas fértiles aptas para el cultivo, por ejemplo las de Tipuani y Yungas, en el departamento de La Paz. Cambios en el bienestar debido a alteraciones del paisaje, lodificación de ríos, destrucción de la vegetación, pérdidas de suelo y de la capa vegetal y el desplazamiento de la fauna, además de un aumento en el riesgo de navegación en los ríos. En el caso de los aluviones terciarios, cuando las operaciones se realizan a tajo abierto, produce externalidades ambientales importantes a través de impactos visuales, de alteración de suelo y de la capa vegetal. Cuando las operaciones son subterráneas, se registran daños ambientales menores, ya que generalmente se extraen menos toneladas de material de alta ley por día que en las operaciones a tajo abierto. Sin embargo, en las operaciones subterráneas existe un alto riesgo de accidentes que supone una alta valoración del riesgo de mortalidad prematura, tan o más importante que las externalidades ambientales. Y finalmente, la explotación de aluviones primarios conlleva impactos ambientales importantes en los procesos de concentración con mercurio, menores en las etapas de concentración gravimétrica, donde se emiten menos lodos y colas a los ríos que en la minería aluvial, y mínimos durante la extracción del mineral. Para continuar, veremos lo que es la contaminación en concentraciones con mercurio, para que se pueda entender un poco más el tema. Contaminación por el uso de mercurio. En Bolivia, el 64% de las explotaciones auríferas grandes y pequeñas
incluida en la encuesta realizada por Medmin, usa mercurio en sus operaciones. El uso de este metal se da únicamente en los procesos de concentración, muy similares en las operaciones de aluviones terciarios y primarios, donde se emite mercurio tanto a la atmósfera como a las aguas. Durante estos procesos también se producen grandes cantidades de lodos. Cuando el mercurio se descarga al agua y penetra en la cadena alimentaria, se registra la principal causa de contaminación crónica humana no ligada a los mineros. Por otra parte, el mercurio se emite al aire. Entre 55 y 60% del mercurio usado para la concentración causa un impacto directo sobre la salud de los mineros y los ecosistemas, incluso los lejanos. Un estudio realizado por Lidema en 1992 acerca de las condiciones de trabajo a lo largo del río Madera concluyó que entre 100 y 500 toneladas de mercurio se habían emitido hacia el río Madera desde fines de los años 70 y que la mayor parte de este se había absorbido a partículas y transportado a toda la cuenca amazónica. En tanto, los niveles de extracción de oro en esta cuenca se han mantenido durante la década del 1990 y se esperaría que el deterioro ambiental de la región se haya acentuado, dado que los efectos del mercurio son acumulativos en el tiempo. Ahora podemos continuar con lo que es el tema. Y continuamos con el sector industrial. La industria es la causante en parte de la polución de los ríos, la generación de residuos sólidos y peligrosos y de la polución atmosférica. Al igual que en muchos países en desarrollo, la industria se encuentra ubicada en los principales centros urbanos del país. Aquí en Bolivia es en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz y El Alto. Los residuos industriales, causantes de la polución hídrica, atmosférica y la generación de residuos sólidos, junto a diversas actividades productivas como la exploración petrolera sísmica, produce diversos impactos ambientales. Estos han sido analizados considerando dos tipos de industria. La primera, la energética, y la segunda, la manufacturera. La consideración de estos dos tipos obedece a las distintas características de las actividades, las materias primas utilizadas y los procesos a los que éstas se someten. Aparte de estas diferencias, algunos criterios como la ubicación o los volúmenes y tipo de residuos generados permitirían identificar a las industrias más contaminantes en el país, los cuales serían las refinerías de petróleo, por ejemplo, las plantas químicas que producen jabón y detergente, y las plantas textiles, moliendas de azúcar, cervecerías, destilerías, fábricas de aceite vegetal y de productos lácteos y las curtiembres. La industria energética y el ambiente. Las actividades más contaminantes de la industria energética en Bolivia son las ligadas a la explotación, transporte y refinación de petróleo y gas natural, ya que la generación de electricidad está normalmente ligada a los combustibles líquidos, los cuales son en las cuales están en las hidro y las termoeléctricas que están a gas. Las externalidades medioambientales negativas que se generan a partir de la explotación y construcción de ductos para el transporte de petróleo y gas son localizadas en los pozos o a lo largo de los ductos y por lo tanto sujetas a planes de mitigación específicos y de más fácil implementación en comparación a las externalidades negativas generadas por los procesos de refinación del petróleo, cuyos impactos son mayores y son más dispersos debido al transporte de contaminantes a través de la atmósfera y ríos. Veamos por punto con respecto a lo que es la
manufacturera, energética y el ambiente. Veamos con respecto a la exploración y explotación de petróleo y gas. Dentro de la exploración y explotación de petróleo y gas, en el país se registran distintos tipos de impactos ambientales, tanto sobre el medio biótico, como ser la flora y la fauna, sobre el abiótico, que sería el agua, aire y suelo. Estos impactos están relacionados a la exploración sísmica, instalación y operación de los campamentos y actividades específicas a la perforación e intervención. Entre estas últimas destacan los impactos causados por la generación de lodo de perforación, que puede contener varios aditivos químicos y derrames de petróleo provenientes de los procesos de explotación y de cañerías deterioradas en pozos abandonados. Problemas de pasivos ambientales. En ambos casos, hidrocarburos y compuestos orgánicos diversos contaminan aguas y suelo. Por ejemplo, en el caso de las cañerías del campo abandonado de Sanandita, que se encuentra a 290 kilómetros al sureste de Tarija, se demostró la presencia de metales pesados como ser grasas y aceites en suelos y aguas que dañan la fauna y flora silvestre del Chaco. Otro ejemplo es el derrame de 29.500 barriles de petróleo registrado en enero de 2000 en la cuenca del río Desaguadero por un ducto de Trasredes que afectó a 18 municipios en los departamentos de Oruro y La Paz, lo cual generó daños al medio ambiente y afectación socioeconómica a los pobladores de las comunidades. La auditoría ambiental de este desastre determinó un costo de 3.7 millones de dólares por daños a comunarios y 2.2 millones de dólares destinado a la recuperación de praderas nativas afectadas. Ahora veremos el transporte de petróleo y gas. El transporte de petróleo y gas natural puede potencialmente generar una serie de impactos ambientales sobre el área circundante a las redes de ductos, que en el caso boliviano incluyen 2.296 kilómetros de oleoductos y 3.875 kilómetros de gasoductos y 1.509 kilómetros de poliductos. En Bolivia, la construcción de ductos ha generado impactos ambientales relacionados principalmente a las actividades de apertura y nivelación de vía para el ducto. Estas actividades causan alteraciones del paisaje, flora, fauna e impactos sobre el suelo, agua y aire. Por ejemplo, durante la construcción del gasoducto en el río San Miguel, Cuyaba, en 1998, la empresa Gas Oriente Boliviano abrió una brecha de 30 metros de ancho y 360 kilómetros de largo que afectó directamente al bosque seco chiquitano, cuyo ecosistema es muy frágil. La mitigación de impacto ambiental realizada incluyó un proceso de reforestación. Punto 3. Refinación del petróleo. En Bolivia existen 5 refinerías. Estas son Gualberto Villarruel en Cochabamba, Reficruz, Oro Negro y Guillermo Elder en Santa Cruz y Carlos Montenegro en Chuquisaca. El impacto de estas refinerías sobre el ambiente está relacionado principalmente a la eliminación de aguas residuales por las diferencias químicas entre estos residuos y el agua, y en menor medida a la generación de contaminantes atmosféricos. Las aguas residuales de la refinería de Santa Cruz son elevadas y aunque existe un sistema de tratamiento de residuos,
Cada día se descargan cientos de kilos de compuestos orgánicos disueltos junto a ciertos volúmenes de petróleo y grasa sobre el Río Grande. Por otra parte, la refinería de Cochabamba también emite elevados flujos de residuos líquidos que son tratados de reciclados, de modo que la concentración de hidrocarburos en los efluentes de la refinería que desembocan en el río Rocha es baja. Estas refinerías también emiten hidrocarburos y solventes a la atmósfera. Se presume que su impacto solo es local. La industria manufacturera y el ambiente. Alrededor de 1.466 establecimientos legales conforman al sector industrial manufacturero. Cerca del 80% de estos se ubican en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y la mayoría emplea entre el 5 a 14 empleados en industria muy básica, como las imprentas o las fábricas de productos de arcilla. Además, se estima que a fines de la década de 1990 existían hasta 95.000 establecimientos manufactureros informales ubicados mayoritariamente en las ciudades del Eje, como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y con características productivas de solo sobrevivencia. El impacto ambiental de los residuos de las industrias manufactureras tiene una gran variación de acuerdo al grupo de actividad industrial, las materias primas y los procesos utilizados. A pesar de del gran número de establecimientos informales, no se dispone de información sobre el probable impacto ambiental negativo que estos tengan, vistas a las prácticas productivas, el acceso limitado a tecnología y los bajos niveles de ingreso que los caracterizan. A continuación se presenta una revisión de los impactos ambientales identificados en las distintas ramas de la manufacturera. Por ejemplo, las empresas metalúrgicas. Entre las industrias metalúrgicas se encuentran algunas fundiciones de chatarra para la producción de accesorios de bronce, latón, aluminio y hierro, además del reciclado de baterías de plomo y zinc gastadas, y chatarra de estaño y wolfram, que producen tubos de plomo, baterías reconstituidas y soldaduras. Empresas del subsector mineral industrial, como ser las de cemento. La industria del cemento se caracteriza por la generación de contaminación atmosférica a través de la emisión de grandes cantidades de polvo con sílice. Estas emisiones tienen un impacto ambiental adverso sobre la población humana y animal local y la agricultura circundante. En el primer caso, se verifican efectos nocivos sobre el aparato respiratorio de personas y animales, mientras que en el segundo disminuciones en el nivel de la productividad agrícola. Además de la contaminación atmosférica, las plantas de cemento generan residuos líquidos que provienen de las torres de enfriamiento y bastante ruido. Desafortunadamente no existen mediciones de los parámetros de calidad ambiental ligados a estos contaminantes en Bolivia. Aparte de la industria del cemento, existen otras industrias relacionadas al subsector mineral industrial, como la del vidrio y la del cemento asbesto. Por ejemplo, los productos de la empresa Duralit, pero no se cuenta con datos acerca de su impacto ambiental. Las curtiembres. Estas curtiembres causan daños al medio ambiente mediante emisiones olorosas a la atmósfera y ruido, lo que se traducen en efectos negativos sobre el bienestar de la población. Los efluentes líquidos incluyen las descargas de flujos de los procesos de lavado y remojado y de los efluentes ácidos,
que es del curtido con cromo, y alcalinos, como un alcalino que usan es el sulfuro, y estos los vierten en los ríos. Las emisiones olorosas corresponden principalmente a las del ácido sulfídrico. Industria alimenticia. El tipo de contaminantes que generan varias industrias alimenticias, como ser las cervecerías, azúcar, azucareras y procesamientos de aceites combustibles, pueden ser identificados a partir de los procesos estándar que éstas utilizan. En Bolivia existen muy pocos estudios que incorporen referencias a los volúmenes y o concentraciones de los residuos de estas industrias que permitan evaluar los niveles y el tipo de contaminación que generan estas actividades. Pero se ha podido encontrar información puntual en otros trabajos, como el de la contaminación del río Choqueyapu, realizado por JICA en 1993, que estima que la mitad de los residuos industriales que recibe este río proviene de la Cervecería Boliviana Nacional. Problemas ambientales urbanos. El impacto ambiental de las diversas actividades urbanas, como las domésticas, industriales, de transporte y en algunos casos hasta mineras, se puede analizar considerando la generación de residuos sólidos, contaminación atmosférica e hídrica y la situación del saneamiento básico. Algunos de los impactos ya se discutieron en las secciones de minería e industria, por lo que no se volverá a hacer referencia a ellos. Ahora veremos lo que es la generación de residuos sólidos, la contaminación atmosférica e hídrica y la situación del saneamiento básico. Empezamos con los residuos sólidos. El volumen de residuos sólidos que generan las actividades domésticas en los centros urbanos es importante. Algunos estudios particulares dan cuenta de un 64% y 33% de basura de origen doméstico en La Paz y El Alto respectivamente. Sin embargo, en general, solo se cuenta con datos agregados de generación de residuos sólidos a nivel ciudad, es decir, datos acerca del volumen de residuos sólidos industriales y domésticos generados en las 9 capitales de departamentos y El Alto. Según estos, existe una clara concentración de generación de residuos sólidos en Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba. De acuerdo a una estimación propia, el volumen de residuos generado por día se había incrementado en 193% entre el 1993 y 2004, solamente como efecto del crecimiento poblacional. Aquí se muestra una tabla de la generación de residuos sólidos en las principales ciudades de Bolivia. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz, los residuos sólidos para el año 1993 en toneladas día era 333 toneladas día, y de residuos sólidos para el 2004 en toneladas día era 751 toneladas día. Para El Alto, para el año 1993 se generaba 210 toneladas al día de residuos sólidos, y para el año 2004 se generó 479 toneladas días de residuos sólidos. Para la ciudad de Oruro se generaba 77 toneladas al día de residuos sólidos, y para el 2004 aumentó y creció a 180 toneladas días de residuos sólidos. Para la ciudad de Potosí se generó 45 toneladas día para el año 1993, y para el año 2004 se generó 155 toneladas días. Para la ciudad de Cochabamba, para el año 1993 se generó 170 toneladas días, y para el año 2004 se generó 429 toneladas día. Para la ciudad de Sucre se generaba para el año 1993 83 toneladas días de residuos sólidos, y para el año 2004 se generó 190 toneladas días. Para la ciudad de Tarija,
Para el año 1993 se generaba 63 toneladas días de residuos sólidos y para el año 2004 se generó 271 toneladas días. En Santa Cruz, y es donde se encuentra la mayor cantidad de generación de residuos sólidos, para el año 1993 se generaba 550 toneladas días de residuos sólidos y para el año 2004 se generó 1982 toneladas días de residuos sólidos. Para la ciudad de Trinidad y Cobija, que es donde se generó menor cantidad de residuos sólidos, para el año 1993 se generó solo 31 toneladas días, que igual es una cantidad favorable, pero es la menor en todas las ciudades de Bolivia. Y para el año 2004 se incrementó aceleradamente para el año 2004, como ya mencioné, 210 toneladas al día, lo que nos lleva a una total cantidad de todas las ciudades en Bolivia para el año 1993 de 1.562 toneladas días, y para el año 2004 se incrementó a 4.647 toneladas días. Vemos en todos los casos de las ciudades que para el año 2004 se ha incrementado en un tanto bastante lo que es la generación de residuos sólidos. El impacto ambiental de los residuos sólidos incluye impactos sobre la salud, visuales y de malos olores. Los impactos sobre la salud son los más importantes y están relacionados al tiempo de exposición y naturaleza de los residuos. El Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos y de la Ley del Medio Ambiente establece una clasificación de residuos según su procedencia y naturaleza. Otras clasificaciones más sencillas incluyen solo dos grandes categorías: orgánico, que son los residuos de alimentos, heces fecales, e inorgánico, como son los plásticos, vidrios, metales y áridos. Contaminación atmosférica e hídrica. En Cochabamba y Santa Cruz, los ríos Rocha, Grande y Piraí aumentan drásticamente su carga poluyente al atravesar dichas ciudades. Sin embargo, el tratamiento parcial que reciben las aguas del Parque Industrial en Santa Cruz y del sistema de alcantarillado en Cochabamba mitigan en alguna medida su impacto. El impacto de la contaminación atmosférica, ya sea por resuspensión de polvo o emisión de gases tóxicos, es importante en Cochabamba. Un estudio reciente realizado por la Universidad de Graz, que se encuentra en Austria, la UNSA y la Alcaldía de Cochabamba mostró que los niveles de resuspensión de polvo registrados sobrepasaron los límites permisibles en varios puntos de control. El impacto de la contaminación atmosférica es importante también en La Paz, donde el estudio realizado por Rafael Anse de la UNSA recolectó datos de niveles de contaminación de consideración. Situación del saneamiento básico. El acceso al agua, alcantarillado y tratamiento de residuos brindan condiciones de salubridad que disminuyen el riesgo ambiental, por lo que la provisión de estos servicios determina un cierto nivel de calidad ambiental. En el caso de Bolivia, aproximadamente un 90% de las viviendas urbanas tiene acceso a agua potable a través de conexiones dentro y fuera de la vivienda. Este número cae dramáticamente a 35% en las áreas rurales. Este acceso limitado se debe a diversas causas, como ser la falta de infraestructura física, por ejemplo en el Alto, problemas de abastecimiento de recurso agua en Cochabamba, o la contaminación, que sería por la minera en Oruro y Potosí, y del agua de pozos subterráneos en parte de Santa Cruz. Antes de ver lo que es la legislación ambiental, cabe recalcar
de que estos datos son del año 1993 al 2004, son unos datos aproximados que se han determinado para esos años, pero en la actualidad, si esos datos eran escandalizados, los datos de ahora de Santa Cruz son mucho más grandes que esos datos que ya se los había mencionado. Bueno, ahora la legislación ambiental. ¿Cómo está constituido Bolivia legalmente? A la cabeza se encuentra la Constitución Política del Estado, donde se desprende el CITES, el CDB y el CMCC. El CITES es el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, que se encuentra la ley número 1255. La CDB es el Convenio de Diversidad Biológica, que se encuentra en la ley número 1580. La CMCC es el Convenio Marco sobre el Cambio Climático, que está en la ley 1576. Luego le sigue la ley del medio ambiente, la ley 1333. La ley del medio ambiente tiene como competencia general 6 reglamentos, los cuales son prevención y control ambiental, contaminación atmosférica, contaminación hídrica, gestión ambiental, actividades con sustancias peligrosas, gestión de residuos sólidos, reglamento ambiental hidrocarburos, reglamento ambiental minería, reglamento general de la AP. Estos últimos reglamentos son reglamentos fuera de lo que es la ley del medio ambiente, pero están incluidas en todo lo que es el medio ambiente, pero no en la ley 1333. Estas aplican a todas las actividades que tienen relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables y no renovables. Luego le sigue las leyes de competencia sectorial, como por ejemplo la ley forestal, la ley de vida silvestre, parques nacionales, caza y pesca, y la ley del SNRA. La ley de aguas, la ley de agua potable y alcantarillado sanitario, el código de salud, el código y procedimiento penal y el código minero. La ley de hidrocarburos, le sigue la ley de participación popular, la ley de descentralización administrativa y la ley orgánica de municipalidades. Antes de acabar, le dejo un mensaje. La tierra es nuestro refugio. Ayudemos a protegerla y cuidarla, ya que de ello depende el futuro de muchas generaciones.